Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es pues nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa y asuntos varios. Empezamos a grabar hoy sábado 16 de marzo a las 9:10 de la mañana hora española. Espero que hayan pasado todos una muy buena semana. Yo por mi parte pues ahí sigo un poco asustadillo con la operación esta que me tienen que hacer el día 2. Como nunca he pasado por ahí, pues yo qué sé, no tengo ni idea. Ya sé que soy un poco cobardica para unas cosas y para otras tan valiente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. A ver si la semana que viene me toca volver a España porque me voy a operar allí, tengo que hacerme más pruebas de eso de la anestesia y electrocardiograma y no sé qué, y todas estas cosas que se suelen hacer. Así que ya aviso que el martes 19, que es cuando tengo que volver, podría haber algún vídeo que no pudiera hacer. Para el de cierre seguro, aunque sea un poquito más tarde, creo que sí. Pero el de media sesión seguro que no lo podré hacer y el de apertura no lo sé. Intentaré hacerlo muy temprano porque salgo bastante temprano, si no, bueno, solo sería ese día. Y después de la operación, pues ya veremos. Mi idea es seguir al pie del cañón al día siguiente, pero no sé si estaré cao o no, no sé. Espero que esté bien. Bueno, por lo demás, pues viendo muy poquitas series, que tengo muchísimo trabajo. Esta semana me ha tocado una vez al año clases del máster en un par de semanas. Me ha tocado esta semana, he ido un poco de cabeza y no he podido ver muchas series, pero eso sí, me he visto todos los partidos de Carlitos menos el de las avispas, porque el de las avispas se hizo tardísimo, qué barbaridad, es increíble, ¿eh? Como saltaron las avispas al campo y de hecho le picó una en la frente a Carlitos Alcaraz, que la tenía luego la frente hinchada. Bueno, vamos a ver si el partido de semifinales de esta noche no nos lo hacen a las tantas de la mañana. Yo a veces no entiendo a los americanos, o sea, juegan dos jugadores europeos, los derechos de televisión es evidente que es la clave del torneo y te ponen partidos a las 3 de la mañana y a las 2 de la mañana. Eso es absurdo. Así que sacan la taquilla, la tienen vendida igual de los que están allí. Hombre, si son los dos jugadores europeos estrella, pues ponlo en un horario que los europeos lo puedan ver, ¿no? Es que hay veces que pensamos con los talones en vez de con la cabeza, por no decir otra cosa. Pero en fin, esperemos que hoy nos los pongan a una hora pues un poquito más adecuada. Bueno, pues un poquito de publicidad antes de empezar. Aquí tienen anunciado en portada de la web de Serenity Markets el nuevo programa, que vamos a empezar la edición primera de este programa a petición de pues mucha gente que nos lo había pedido. El nuevo curso bueno, aquí pone Scalpi, realmente es un curso de intradía con Judy Julia, que la he seleccionado porque a mí me parece que es una excelente profesora. Y bueno, pues el programa va a empezar el día 22. Así que estamos ya con las últimas plazas. Si están interesados, pues pueden aprovechar. Y también recordar que no sé si está por aquí el banner. No. Pero recordar también que en INTEFI Escuela de Negocios estamos ya en una serie de circunstancias, con cambios en los exámenes y demás. Estamos ya en la última edición de estas preparaciones que estaba haciendo yo para poder sacarse el examen oficial, para aprobar el examen oficial, para intentar aprobarlo, para poderse sacar el título de asesor, el permiso de asesor o gestor, que ya saben que ahora está regulado y hay que tener un título antes. Bueno, pues este que estamos dando es el último programa, así que Intefi ha puesto ahí una oferta especial para quien quiera aún reengancharse. Empezó en octubre y está prácticamente todo grabado. Nos quedan como 2 meses en directo, pero bueno, aún se puede reenganchar el que esté interesado porque ya no va a haber más. De esta certificación de CISI que estábamos preparando, pues no va a haber más. Igualmente les recuerdo que si marcan gloversia.com pueden entrar a mi AFI, bueno, y de
los otros socios, donde ya saben que además pues soy el director de inversiones. Estamos registrados en la CNMV con el número 168, me parece que somos. Sí, señor, el 168. Y aquí pues tenemos un montón de productos a su disposición. Recuerdo que ayer cerramos el tema de nuevas inversiones para los programas de opciones. Ya hasta aquí la operativa no se resiente, va muy bien y sin ningún problema. La verdad es que ayuda muchísimo el poder estar haciendo la operativa al final, conectados finalmente con Interactive Brokers. Es un broker muy bueno y para este tipo de operaciones en opciones pues es una ayuda grandísima. Entran las operaciones muy bien, las estrategias, la agencia de valores a la que asesoramos las está pasando muy cómodamente, todo muy bien. Entonces hasta aquí llegaba el volumen, ya saben que hemos tenido que cerrar inversiones. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han confiado. Pongo un poco aquí cómo va la cosa. La estrategia 1 pues se está recuperando el drawdown provocado por la baja volatilidad. Ya saben que a esta estrategia le favorece la volatilidad alta y no la baja. Pero bueno, ya va acumulando en el año un 2,77. Y la 2 sigue como un tiro, es un martillo pilón. Y ya está en el 8%. O sea que como siga así, bueno, no es fácil de mantener, pero como siga así, nos vamos, multiplicamos por 4, lo analizamos, esto se va al 30 y no sé cuántos por ciento. Muy bien. Los 4 meses que está ya con el dinero de los clientes, más 5,2, más 3,01, más 4,06. Y este mes, pues aún queda mucho mes, más 0,95%. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos los clientes que han confiado en nosotros con estos programas y ahí seguiremos. Donde no nos va tan bien, y desgraciadamente yo creía que ya estaban todos los problemas resueltos, es con la aplicación de la estrategia 2, ya saben, para las personas que no podían llegar a los mínimos altos que había aquí, que no se podía hacer otra cosa, eran de 100.000 cada estrategia, pues adaptamos la multimercados para poder dejar que todo el mundo que pudiera tener también una exposición al tema de las opciones con cualquier cantidad de dinero, pero siguen los problemas. Yo no entiendo nada, estaba todo visto, estábamos ya con la posición totalmente tomada, pero aún hay más problemas regulatorios y no sé qué. La verdad es que con lo bien que va todo esto con las cuentas asesoradas, porque podemos trabajar con al final, al que recibe las órdenes Interactive Broker y demás, como acabo de comentar, al final, cuando te metes en un fondo o SICAV, que es lo mismo, empiezan los problemas y las pegas y las historias, ya no está Interactive Broker ahí. Bueno, pues más problemas operativos que esperamos resolver, pues seguramente el lunes o martes, pero nos retrasa otra vez un poquito. En fin, ya tenemos ahí, creía que podíamos estar ya a pleno rendimiento, pero aún hay que arreglar más cosas. De verdad que yo estoy ya un poco agotado con todo esto, se lo digo de verdad. Yo no sé qué pasa, al final, cuando te metes en tema de fondos y demás, en todo lo que no sea, compro Iberdrola y espero, es que parece que es lo único que se comprende bien. A mí lo que me hace gracia es la cantidad de requisitos que nos están poniendo para una operativa de este tipo en un vehículo de inversión colectiva. Y luego es lo que decía yo el otro día a una de las personas con las que estaba hablando, que me ponía las pegas, nos ponía las pegas, ¿no? Digo, pero vamos a ver, ¿y si usted compra un valor que es un chicharro de mala muerte y le baja el 95%, ahí no le pone pegas? Y eso se te lo puede caer un 95%. Los que compran valores, ¿qué pasa? Que no tienen control, eso da igual, ahí no hay peligro. En fin, bueno, para los lectores o los amables escuchantes institucionales que nos escuchen, este tipo de operativas no son bien entendidas y en vehículos de inversión colectiva hay que sudar. Bueno, nosotros ya llevamos casi todo el camino recorrido, esperamos que estos problemas de última hora de pegas que no terminamos de entender muy bien, pues que se puedan arreglar y que vayamos ya con la marcha normal. También les recuerdo que tenemos siempre a su disposición la otra SICAV, la dinámica, que es una SICAV más tradicional, que se está comportando excelentemente. Les recuerdo, en el año 2022 se ganó
poco, pero se ganó a pesar del mal año. El año pasado casi el 9, este año está ganando también con total tranquilidad. Y tenemos una cartera de bonos muy prometedora ahí, además de posiciones en renta variable también, que ahora, por cierto, las estamos moderando un poco porque hemos esto ya un poquillo subidito de tono, pero ahí está a su disposición. También con mucha tranquilidad se puede invertir ahí, tiene unos activos de unos 8 millones y pico de euros a su disposición también. Bueno, pues seguimos, entramos en mercado. Repasito rápido al escenario, a la hipótesis de trabajo con la que siempre nos manejamos. Como acabo de decir, estamos tomando decisiones en una de las ICAPs de reducir las posiciones en renta variable porque nos parece francamente esto un poco pasado de rosca. Se puede seguir subiendo, no hay que ponerse contra tendencia, es evidente. Lo que no vamos a hacer es abrir cortos. Ahí solo abrimos cortos muy excepcionalmente en 2022 en alguna temporada que otra, pero tampoco tienes por qué seguir ahí como un, no sé, follower, ¿no? De, pues, ala, hasta que lleguen, bueno, también puedes tomar decisiones de tomar algo de beneficios. Por lo tanto, me voy a mantener. La semana pasada decía que empezaba a dudar de si me había equivocado en el tema de, ya saben que nuestra hipótesis de trabajo siempre ha sido un tirón fuerte desde noviembre que se prolongaría a lo largo del año, que llegaría a la zona de 5.000, 5.200 por ahí, y que ahí se atrancaría para luego tener una corrección moderada que le llevara a una subida a finales de año. Bueno, y la semana pasada estaba dudando y creía que igual me había equivocado porque quizá habría que quitar el escenario a una tendencia aún más duradera antes de que llegara a atascarse. Pero esta semana, bueno, al final no cambiamos de posición. Si recuerdan, dejamos la hipótesis donde estaba y esta semana creo que se está reforzando. Voy a seguir defendiendo la hipótesis del atasco en la zona del spot 5.000, 5.200. Del spot, ojo con esto porque esto es el futuro que está casi 70 puntos más alto después del vencimiento de ayer que ha pasado al vencimiento junio. Ya que hablo del vencimiento, que no se nos olvide que desde que vence la parte más importante del vencimiento, que es en la apertura de Estados Unidos, ayer, hasta 48 horas después aproximadamente, se abre una ventana de volatilidad siempre cuando pasan estos grandes vencimientos trimestrales en cualquier dirección. Y la ventana de volatilidad se abrió, ¿y de qué manera? Ayer, si ponemos el gráfico de 5 minutos, pues estaba claro que estaban manipulando mercado al alza y en cuanto llegó la apertura, pues ustedes mismos, esto es la apertura. Saben que hasta el día 31 está abriendo una hora antes. El mercado se dio la vuelta a toda velocidad. Esto no es buena señal. Esto es que estaban aprovechando la ventana de volatilidad que se había abierto tras el vencimiento, que vence exactamente el momento de la apertura, pues para darle a esto a base de bien. Esto nos indica que posiblemente las subidas anteriores pues habían tenido una parte de manipulación por el vencimiento. En el DAX también, pues bastante descarado. Abrió subiendo, tirando ayer, tirando, y llega la hora de su vencimiento a la 1 en punto. Mírenlo, ahí está. Máximo del día, exactamente a la hora del vencimiento. Exacto, Se pueden poner el reloj en hora con eso. Y a continuación, caída. Estos son movimientos normales de los vencimientos. Se manipula al alza hasta el vencimiento y se deja caer después del vencimiento. La mayoría de las veces pasa esto, no siempre. Hay veces que tras el vencimiento sigue subiendo y esto nos indica que el mercado está fuerte. Pero este aprovechar las ventanas de volatilidad para caer, pues bueno, tampoco es que suenen todas las alarmas, pero muy bueno no es. Hasta el martes más o menos seguiremos teniendo la ventana de volatilidad abierta. Bien, como les decía, vamos a mantenernos entonces, vamos a poner el gráfico del spot. Como ven, ayer cerró en 5.117 y vamos a mantener el mismo escenario de trabajo, es decir, atasco en la zona 5.000, 5.200. Si viéramos que rompe el 5.200 con garantías, pues nada, pues metido el remo para no perder la costumbre y lo modificaremos. Pero de momento vamos a seguir trabajando con la hipótesis del atasco. 5.000, 5.200. A continuación del atasco, no sé cuánto podría durar, una corrección moderada o no tan moderada, por lo que le voy a decir ahora. Y luego ya en la segunda parte del año, pues ahí deberían entrar factores como las elecciones y otra serie de cosas.
Pero de momento vamos a seguir con esa hipótesis. ¿Por qué estoy un poco dudoso ahora? Pues miren, me está empezando a intranquilizar el absoluto consenso que hay en que no hay peligro alguno. Eso ya empieza a no ser bueno. Y el domingo pasado grabé un vídeo de reflexión, que lo habrán visto muchos de ustedes, sobre un ejemplo, que es un ejemplo tonto, pero un ejemplo del grado de confianza que hay. Y este ejemplo que les puse era la portada de Barron's del lunes pasado. Ponía un toro en la portada, ponía algo así como mercado imparable, mercado alcista imparable, aprovechen para comprar, esto se va a ir a la luna, ese tipo de cosas. Ese tipo de portadas son muy peligrosas. De hecho, encontré un estudio, como ven aquí, de la web spectramarkets.com, lo pueden encontrar allí si lo quieren ver, Spectra con S, sin E, spectramarkets.com, en el cual hicieron un estudio de así como de 20 años, me parece, de portadas de revistas económicas. Cuando las portadas de revistas económicas eran bajistas, al cabo de un mes se subía un 1%, al cabo de 3 meses se subía un 7% y al cabo de 6 meses se subía el 8%. Es decir, exactamente al revés de lo que ponía la portada, y al cabo de un año se subía al 13%, no se crean. En cambio, cuando la portada de la revista era alcista, al cabo de un mes se bajaba el 2%, al cabo de 3 meses se bajaba el 3%, al cabo de 6 meses se bajaba el 9%. Al revés completamente. Porque las revistas al final, cuando se atreven a poner una portada así, es porque si es bajista el mercado está machacado y a punto de darse la vuelta, y si es alcista el mercado está muy sobrecomprado y a punto de darse la vuelta. Justo al revés. Bueno, esto no es una cosa muy científica, ¿no? Pero ya me iba sumando. Segundo tema. Como les he comentado antes, esta semana pues tenía la semana que doy al año, un par de semanas que doy al año en el máster de la universidad, está certificado por la Universidad Pontificia Salamanca de Finanzas, y estaba repasando con los alumnos, que yo ni me había dado cuenta, unas señales que a mí siempre me han gustado mucho. No soy yo el inventor del método, ni mucho menos, pero hace mucho tiempo que lo sigo porque me gusta mucho. Un método que hay, estadístico, bastante testado desde hace 30 años, que suele avisar de posibles explosiones de volatilidad futuras. A ver, lo que les voy a explicar ahora, y mis alumnos así repasan un poco lo que hablamos ayer, antes de ayer, lo que vamos a ver ahora es un método que siempre que el VIX ha tenido una explosión de volatilidad desde muy abajo hasta más de 30 como mínimo, siempre ha venido precedido de esta señal. Pero no siempre que ha aparecido esta señal, el VIX ha tenido una explosión de volatilidad. Ha tenido algunos fallos. Pero en promedio, el grado de acierto es muy alto, así como del 80% de las veces. Bien, esto consiste en ponerse el VIX, calcular una desviación estándar de 20 días y estar muy atentos cuando se mueve por debajo de 0,86. Como podemos ver, 0,79. Esto pasa muy pocas veces, ¿eh? Es una señal que se activa muy pocas veces. La señal así tal cual es bastante más fallona de lo que he dicho, pero es que esta señal se complementa con el VVIX, es decir, la volatilidad del VIX, el VVIX. Cuando el VVIX acompaña al VIX y esa desviación estándar de 20 días también se mueve en niveles extraordinariamente bajos, como es el caso, ya lo ven ahí, está aquí, ahí está, es cuando se activa la señal. Entonces la señal está activada. Es una señal que ya digo que aparece pocas veces, es una señal muy técnica, pero que suele avisar de que hay peligro muy alto de explosión de volatilidad en los próximos, pongamos, 30, 60 días o una cosa así. Bien, esto también me levantó un poco la alarma, pero lo que acabó de rematar la faena es esto otro. Si nos vamos al paper de Nocerino al cierre de ayer, Goldman tiene un modelo de volatilidad mucho mejor que el mío, que es muy sencillo, pero me da la sensación de que Goldman debe tener parámetros bastante parecidos porque a ellos también les ha saltado la alarma de volatilidad. Mire usted por dónde. Y esto ya sí que ya no me gusta mucho. No es para salir corriendo, ni mucho menos de esto, pero digamos que la sobrecompra que venimos arrastrando empieza a estar ya como muy torera ya, ¿eh? Que hay que echarle un ojo al temita ya. Bueno, pues como pueden ver, el modelo de volatilidad de Goldman lo explican en un paper, un rollo de mucho cuidado, pero vamos a quedarnos con las conclusiones.
Este modelo dice que, como pueden ver, para el VIX actual es de 13,8. Según su modelo, la volatilidad de abril podría irse al 21,5. Ya saben que por encima de 20 se considera un mercado volátil. Si el VIX se va a 21,5, el SP500 estará sufriendo bastante, sin ningún género de duda. Mi modelo da más. Mi modelo da entre abril, mediados de mayo, más de 30. No siempre acierta, pero me llamó mucho la atención de que está claro que otros modelos de volatilidad más complejos están dando posibles disparos de la volatilidad. Incluso ya ven que ellos llegan a decir que podría hablarse de que podría llegar a 28. Estaríamos ahí como bastante cerca. Son pequeñas cosas, podría estar toda la mañana hablando de cosas así, que no lo voy a hacer porque con dar unas cuantas pistas nos sobra, que nos empieza a decir que el mercado va un poco justo, que puede seguir subiendo tranquilamente, la tendencia es alcista y no hay que ponerse contra ella, pero que la acumulación de divergencias, también hemos hablado muchas de ellas en otras semanas, empieza a ser un poco exagerada. Así que hay que echarle un ojo a esto. Porque podría tener algunas ganas de corregir próximamente. Así que con todo esto vamos a dejar el modelo como está desde hace muchas semanas. Y vamos, ya que estamos con este paper abierto, bueno, una cosa quería decir antes. Realmente mi teoría del atasco, si miramos por ejemplo el futuro del Nasdaq, está en el mismo sitio donde estaba ahora mismo en enero. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta. Si ponemos el spot del Nasdaq 100 para evitar las distorsiones de los futuros, pues más o menos. Ayer tocó un mínimo en 17.750 y en enero estaba en 17.700. O sea que sí que está trancado. Parece que no, pero sí. Porque una de las claves de la semana ha sido la gran divergencia que estamos teniendo dentro de los 7 magníficos. Dentro de los 7 magníficos empieza a haber cosas ya un poco inquietantes y prácticamente toda la subida empieza a recaer en manos de Nvidia. Es que si miramos el gráfico de Apple, el gráfico de Apple está muy deteriorado. Ahí lo tienen. Está muy deteriorado. Ahora mismo podría estar en los suelos de ese lateral, pero está con la media 200 perdida. Esto no es un gráfico muy alcista que digamos. Y la caída que lleva Apple desde máximos y el mercado no le ha afectado porque compensan otros, sobre todo Nvidia, es de un 13,55. No digamos Tesla. Tesla lleva ya una caída y que sigue, y ambos con los mismos problemas, Las ventas en China, 46,37% de caída. Ya llevamos 2 de los 7 magníficos que no están ni bastante fuertes, que no están nada bien. ¿Quién aguanta el mercado? Pues Nvidia, súper relacionado con el tema de la inteligencia artificial, que empieza a tener una resistencia por aquí en el horizonte, en el número 1000 psicológico, bastante peligroso. Y Microsoft, que también tiene bastante carga en el tema de la inteligencia artificial. Está cada vez más concentrado esto. Ya dentro de los 7 magníficos empieza a haber divergencias. Esto tampoco es bueno. Al final estamos en manos de la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial tiene una corrección severa, vamos a corregir todos los mercados. Estamos en sus manos. Eso es lo que más hay que vigilar. Es el factor clave con mucha diferencia. Y claro, como cualquier cosa que le pase a Nvidia puede afectar muchísimo a los mercados, pues tendremos que estar muy atentos el lunes a ese evento que han convocado, ahí donde van a explicar una serie de cosas y tal, a ver cómo se lo toma el mercado. Porque ese tipo de eventos, alguien muy habitual en hacer esas cosas, que era Apple, a veces te sale el tiro por la culata. Presentas cosas y te desplomas porque la gente ya lo había descontado, porque no satisfacen las expectativas. Ya cualquier cosa importante que haga Nvidia, la publicación de unos resultados, un evento, cualquier comentario que hagan sus directivos, son vitales para cómo se puede desenvolver el mercado. Así que el lunes, muy atentos a lo que pueda pasar ahí. Se me ha olvidado otra cosa que tampoco me gusta nada, que voy a mostrarla ya antes de seguir con el paper de Nocerino. La brutal divergencia de la que ya hemos hablado, pero es que ya llega a un punto que esto es una locura, entre el volumen de los mercados oscuros y lo que está haciendo el SP500. Esto ya muy normal no es.
ya no es que haya volumen vendedor, es que miren el extraordinario volumen vendedor que ha llegado a haber en alguno de estos días. ¿A dónde ha llegado? Es una barbaridad. No se había visto desde el 22. No, perdón, desde aquí. Desde octubre del 22. O sea, desde que el mercado se dio la vuelta al alza, no habíamos vuelto a ver un volumen vendedor en los mercados oscuros tan exageradamente así. Bueno, esto tiene... Ya saben que yo lo interpreto así, habría que hablar mucho de lo que significa esto, pero al final es esto. No hay volumen comprador, no lo hay, no hay. No hay ninguno, teniendo en cuenta que este indicador lo calculan dándole a todos los valores igual ponderación. Esa es la clave. Entonces, esto es una divergencia enorme. La inmensa mayoría del mercado no se entera de nada, están vendiendo y esto sube pues porque está todo concentrado en muy pocos valores. En estos momentos el top 5 del SP500 es el 25% de toda la capitalización del SP500. Como vemos, es récord, al menos desde que está esto calculado. Esto es de Goldman. Desde 1980 es récord absoluto, nunca había habido tanto. Y el top 10 de las compañías más importantes en el SP500, el top 10 es ya el 34%, lo cual es otro récord absoluto, al menos desde que Goldman ha calculado esto, que es desde 1980. No sé si antes, quizá en la burbuja Nifty 50 o algo de eso, hubo algo parecido, pero esto muy, muy normal ya no es. Es normal que en todos los mercados haya un grupo de valores que lideren, pero tanto, tampoco. Al final, que 10 compañías sean el 34% y que el resto sean 490 compañías, pues no sé, es todo muy, muy exagerado. Así que, pero bueno, es lo que hay. Así que atentos, porque dentro de este top 5 y realmente se ha quedado solo Nvidia y quizá Nvidia y Microsoft. Entonces, es absolutamente vital para el mercado lo que vaya a hacer Nvidia. Volvamos a Nocerino. Habla de muchas cosas bastante interesantes y que nos va a servir un poco de pie para ver los temas de la semana. Por ejemplo, aquí habla de las medidas del IPC que tuvimos el martes y del índice de precios a la producción que tuvimos unos pocos días después. Cuidadito con esto. No lo digo por lo que pone ahí, sino por lo que pasó en realidad. Ambos datos peor de lo esperado. Y los analistas en un concurso para quitarle importancia al dato. Me sorprende mucho. Los analistas norteamericanos. Me sorprende mucho esas ganas de quitarle importancia al dato. No lo termino de entender. Porque a mí me parece que no son buenos datos. Que la inflación está volviendo a repuntar. Y eso empieza a ser muy preocupante. Es que tengan en cuenta que Goldman ayer ya pudo calcular su previsión del PCE, que es al final el indicador de inflación que más vigila la Reserva Federal, porque se sacan varias partidas del IPC y otras varias del índice de precios a la producción. Bueno, pues ayer Goldman soltó que, a ver si tengo el dato por aquí, que la métrica de 6 meses anualizada del PCE, ya saben que está de moda la de 3 meses y la de 6 meses, pues por ejemplo la tasa de 6 meses se podría ir este mes entre el 2,9 y el 3%, cuando el mes pasado estaba en el 2,5%. Y el mes anterior estaba mucho más bajo aún. Estaba por debajo del objetivo de la Reserva Federal, del 2%. Entonces, francamente, no veo por qué le están quitando importancia a los analistas a estos datos de inflación. A mí me parecen que no son nada buenos y estas previsiones del PCE no auguran nada bueno. Y eso es un problema que está apareciendo. Además, curiosamente está coincidiendo, fíjense que aquí hablan del dato de Empire State ayer de manufacturas de la Reserva Federal de Nueva York, que salió literalmente horrible. Menos 20,9 cuando se esperaba menos 7. Sí, ya estamos otra vez con factores estacionales y no sé qué. Al final los datos de la semana han sido todos iguales. Inflación subidita de tono y crecimiento claramente más débil. ¿Cómo se llama esa combinación? Pues inflación más subidita de tono de lo que se esperaba y crecimiento más bajo de lo que se esperaba. Eso en Estados Unidos, que el crecimiento en la zona euro es un desastre. Estamos en recesión total. Eso se llama estanflación. Y no es el mejor escenario para los mercados, un escenario de estanflación. Esto también influyó en las dudas que estamos teniendo. Al final, las
megacapitalizaciones tecnológicas hacen como que no va con ellos el tema de los tipos de interés, pero sí va con ellos. Tarde o temprano le tendrán que hacer caso si sigue esto así. El descuento de bajadas de tipos se ha complicado muchísimo. Ayer ya solo se dejaba un margen del 56% para una bajada de tipos en junio. Sin embargo, a las pequeñas compañías del Russell les está machacando este tema. Vamos a ver esto, porque pone un gráfico aquí Nocerino realmente muy bueno y donde nos centramos muy bien. Fíjense, en marzo no se da ninguna oportunidad que haya una bajada de tipos. Un 0,8. Nada. Eso no es nada. Agrandar para que lo vean bien. En mayo no se da ninguna posibilidad de bajada de tipos. Menos 10,3. Pero aquí observen lo que les acabo de decir, que para junio las probabilidades han bajado mucho. 53,2% de posibilidades. Ya no lo tiene el mercado claro, ya más bien empiezan algunos a pensar que podría ser la bajada en julio. Vamos a traducir este parrafito que pone aquí. Es un poco espesito y me interesa no equivocarme la traducción. Al final me he apuntado al ChatGPT 4 de pago y me he dejado a los otros que tenía porque no me terminan de convencer. Están haciendo cosas raras. El que tenía de Gemini el otro, no sé cómo se llamaba, el pilot ese del navegador Edge, no sé, no me convencen. Al final me he apuntado al ChatGPT 4 y la verdad que nota mucha diferencia. Tampoco es tanto, creo que son $20 lo que me cuesta al mes. Bueno, vamos a aprovechar ChatGPT 4 y a traducir. Ese párrafo dice, su jefe economista de Goldman, Hatzius, habla sobre los recortes de junio. No hemos hecho cambios a nuestra predicción de junio. Junio parece razonable dada la amplia gama de datos. Bueno, también creo que es razonable en relación con lo que hemos escuchado de Powell, quien indicó, ya saben que lo dijo muy recientemente, que están bastante cerca de tener suficiente confianza para actuar y no creo que las noticias que hemos tenido sobre nóminas, empleo e inflación desde que habló hayan cambiado demasiado. Bueno, por lo tanto, junio sigue siendo nuestra expectativa, pero ojo a lo que dice, pero requiere una desaceleración secuencial muy clara en la inflación en los próximos 2 o 3 conjuntos de datos, es decir, IPC, índice de precios a la producción, IPC también, claro, aunque no lo ponga ahí. Pero miren lo que deja caer en la última frasecita. El mercado se inclina hacia julio para el primer recorte. Cambio importantísimo durante la semana. Y esto ha perjudicado mucho a los bonos. Que el mercado empieza a ver, no hace caso a los analistas y empieza a preocuparse por esa inflación que está repuntando y empieza a girar, como han visto en la tabla de Nocerino, a que quizá la primera bajada estaría en julio y no en junio. Esto es muy importante. Claro, los bonos han sufrido a costa de esto, porque los bonos no hacen caso de Nvidia, a los bonos les da igual, entonces esto está en otra cosa, claro, peligro porque como podemos ver, se ve un poquito borroso, no he sacado bien la imagen, pero bueno, es de Refinitiv. Como ven, la rentabilidad del bono americano a 10 años está metida en un canal alcista, lo cual no es nada bueno para la bolsa, ni para las tecnológicas también, por mucho que se empeñen en no hacer ni caso, pero como se vaya al techo del canal alcista, que puede ser perfectísimamente, se nos va a 4,50 de rentabilidad. Y eso vuelve a complicar las cosas, pone otra vez al tesoro contra las cuerdas, sube los tipos que tienen que pagar, los bancos regionales que se han quedado sin ventanilla ya las pueden pasar moradas, la economía se tensa, etcétera, etcétera. Ya sabemos esto cómo va. Porque los bonos, ya ven, el repunte de rentabilidades que han tenido durante la semana. Esto es la rentabilidad del bono americano a 10 años. Porque, como ven, los descuentos de tipos de interés repentinamente, parecía todo tranquilo, pero repentinamente se han complicado con esos datos de inflación. En la zona euro menos. En la zona euro ya ha habido quien ha hablado, diciendo, sorprendió a todo el mundo Sturnaras hace un par de días diciendo que iban a bajar 2 veces los tipos antes del verano, antes de agosto. Se está descontando junio y julio en el Banco Central Europeo para contentar a los que quieren bajar ya en abril. Pero en la Reserva Federal no está la cosa tan clara. Y es que el índice de sorpresas económicas
de Bloomberg de inflación, o sea, no el índice de sorpresas económicas de todos los datos, sino el índice de sorpresas económicas de inflación, como ven, está repuntando claramente. No es algo dramático, no es algo para salir corriendo, pero no es nada bueno. No parábamos de tener buenas noticias de la inflación, pero la situación se ha girado. Parece que la última milla, a pesar de lo que decían algunos en la Reserva Federal, sí puede ser muy difícil de recorrer. Y ya que estamos hablando de todo esto, otro día vi por Twitter este gráfico, que me perdone el autor, pero no me acuerdo dónde lo vi. Vi este gráfico en Twitter que a mí me ha hecho pensar muchísimo. Que fíjense, van a bajar tipos en junio, julio, y se supone que la bolsa va a subir mucho. Pues no es eso lo que pasa históricamente. Tienen todos los pivots de la Reserva Federal marcados aquí en la línea azul, es decir, a partir de donde pone Fed Pivot, Fed Pivot, Fed Pivot, ahí la Reserva Federal empezó a bajar tipos. Y aquí dos posibilidades. Una, que cuando empezó a bajar tipos, la bolsa ya estaba bajando. En esos casos, como aquí, entonces cuando bajan los tipos se da la vuelta. O aquí, la bolsa había bajado mucho y cuando bajan los tipos se da la vuelta. Pero cuando bajan tipos sin que la bolsa haya bajado antes, cuidado con lo que pasa después. Batacazo, caída del 27%, caída del 15%, caída del 51%, caída del 58%, y en este caso aún subió un poco más para luego darse un batacazo del 35%. Es decir, históricamente, si la bolsa no baja antes de la bajada de tipos, podría ser que bajara. Si van a bajar en julio, a lo mejor de aquí a allí baja. Y entonces cuando bajen los tipos, históricamente nos dice que se dará la vuelta al alza. Pero si la bolsa no corrige antes de que, y con bastante contundencia, antes de que la Reserva Federal baje los tipos, lo que nos dice la historia es que vamos a tener un susto. Es decir, lo contrario de lo que todo el mundo se espera cuando empieza la bajada de tipos. Eso es lo que dice la historia. Luego se podrá cumplir o no se podrá cumplir. Miren lo que les decía de la eurozona. Y los políticos como si nada. O sea, el tema político a mí cada vez me da más repelús. En España, en Europa, en todos los sitios, yo de verdad que no quiero saber nada de toda esta gente, de ninguno. Porque es que nadie reconoce que estamos en... Hablan como si, no, bueno... Miren los datos de Producto Interior Bruto, no sé, me parece que está bastante claro, pero en fin. Bien, sigamos con Nocerino, que nos está guiando muy bien, y veamos sus famosas cestas diarias de quién subió ayer y quién bajó. Bueno, pues los valores sensitivos al Bitcoin ayer lo hicieron bien, y en el mes ni les cuento, más 29,9%. Y por cierto, la cesta de valores relacionados con el cobre, más 2,49 ayer, más 16,9% en el mes. Vamos a ver los que más bajaron. Inteligencia artificial, menos 1,7. Y en los últimos 5 días acumula un menos 4,48. Otra cesta de inteligencia artificial, menos 1,58. Últimos 5 días, menos 6,92. Megacapitalización tecnológica, menos 1,28. Nasdaq, quitado los 7 magníficos, menos 1. En los últimos 5 días, menos 3,43. Le están dando candela a la megacapitalización tecnológica. Y esa fue la causa de la bajada de ayer. Y ahora atención a los acontecimientos de la semana que viene, porque aquí Nocerino nos lo explica muy bien y francamente me hace el trabajo. Para empezar, ojo con el lunes. El lunes empieza la reunión del Banco Central de Japón. Y esta reunión es muy importante. No tengo muy claro porque la reunión creo que es lunes y martes. A mí me parece que el comunicado lo van a dar el martes y no el lunes, pero aquí lo pone el lunes. Bueno, no sé. Lleven cuidado porque igual no lo dan el lunes sino que lo dan el martes. El caso es que reunión del Banco Central de Japón y el famoso evento del que les he hablado antes de Nvidia. Ya hemos hablado de eso, no hace falta volver a hablar. Banco Central de Japón ha sido uno de los protagonistas de la semana. ¿Por qué? Pues porque todo parece indicar, al menos eso dicen absolutamente todas las agencias de noticias japonesas, que ya han pactado que van a poner fin a su política de tipos de interés negativos. No es algo dramático, pero es
un signo que para el mercado de bonos, que ya anda un poco tocadito, podría no sentarle bien. El caso es que parece que lo que han pactado es pasar de un tipo oficial, esto es el tipo oficial del Banco Central de Japón, no lo que están, la rentabilidad que están teniendo los bonos japoneses o los bonos a 10 años, nada de eso. Pero el tipo oficial está en el menos 0,1, en negativo. Es el último mohicano que queda con este error histórico para mí de los tipos de interés negativos. Lo van a pasar a algún sitio entre el 0 y el más 0,1%. Simplemente va a pasar eso, todo parece indicar. Pero el Banco Central de Japón está un poco en pie de guerra. Está protestando constantemente de los convenios colectivos que se están cerrando en Japón con subidas muy por encima de la inflación. Por ejemplo, el último convenio sindical que se cerraba el mismo viernes tenía una subida salarial del 5% anual, muy por encima de la inflación que tiene Japón. Y esto está preocupando mucho al Banco Central de Japón, y con razón, porque la partida de los salarios es absolutamente vital en el control de la inflación. Si van por delante de ella, la van a acabar por arrastrar. Es una partida absolutamente vital. Entonces, todo esto inquieta al mercado. Inquieta al mercado de bonos, inquieta al mercado de divisas, evidentemente, porque el yen japonés depende mucho de todo esto, e inquieta también a las bolsas. Entonces, el lunes ya tenemos movida, aunque yo creo que la comunicación del Banco Central de Japón será el martes, pero no estoy seguro. Al día siguiente, el miércoles, tenemos resultados de Micron. Bueno, eso puede mover el mercado o no, pero sobre todo lo que tenemos es la reunión de la Reserva Federal, evidentemente absolutamente vital. A ver por dónde nos salen ahora, las pistas que dan, no van a tocar los tipos, eso con toda seguridad, pero habrá que ver cuál es la perspectiva que dan, lo que dice Powell y demás. El jueves tenemos los resultados, ya menos importante ya este asunto, de FedEx y de Nike. Y miren esta frasecita, la fatiga de los compradores. Eso hay muchos analistas que lo están diciendo. Se empieza a ver cansancio entre los compradores. No por nada, sino pues porque hay mucha sobrecompra, nada más. Otro factor a tener en cuenta. También habla de los resultados de Adobe, que ha sido una de las claves de esta semana también. Adobe tiene bastante relación también con la inteligencia artificial y cayó mucho tras sus resultados, y esto no gustó demasiado a los operadores. Y dos factores negativos que se van a empezar a activar en los próximos días, de los que nos avisa Nocerino. El primero es que el tiempo pasa rápido. Hemos gozado en las últimas semanas de estar con las recompras de acciones propias al máximo nivel. Se ha recomprado muchísimo, pero el tiempo pasa rápido y nos vamos a meter ahora mismo en la temporada de publicación de resultados del primer trimestre. Entonces ya empieza a haber, ya saben que unas 3 semanas o así, perdón, no 3 semanas, no, entre 4 y 6 semanas, lo pone aquí, entre 4 y 6 semanas antes de la publicación de resultados, hay muchas compañías que empiezan ya a parar las recompras y las vuelven a reactivar unos 3 días después de la publicación. Entonces, ojo, porque Goldman advierte que ya estamos con un 27% de las compañías del SP500 que van a entrar en blackout de recompras. O sea que ya vamos a empezar poco a poco, aún no va a ser un factor muy decisivo, pero sí en la siguiente semana, no la que viene, sino la siguiente, este tema ya empezará a ser importante. Y luego también tenemos el tema de los rebalanceos de fin de trimestre. Vamos a tener unos rebalanceos de fin de trimestre según sus modelos, bueno, que pica, pero no es una cosa extraordinaria, de menos 25.000 millones, o sea, 25.000 millones de ventas de bolsa para los rebalanceos de fin de mes. Ya saben que esto funciona, pues que si un fondo de pensiones tiene que tener el 60% en bolsa, el 40% en bonos, si la bolsa sube mucho, pues ya no tiene el 60% 40, tiene el 65 35. Entonces, por poner un ejemplo, entonces lo que hacen es que venden bolsa, compran bonos para reajustar y quedarse con sus niveles habituales. Entonces, en esos rebalanceos, pues calculen. Goldman suele ser bastante preciso calculando esto, lo hace muy bien. Calculen eso, 25.000 millones
de ventas de acciones, que en fin, mucha gracia no hace, es dinero, ¿eh? No es terrible, pero es dinero. Los flujos de entrada en tecnología han sido tremendos, fíjense qué barbaridad. La línea verde, lo ven ahí, unas entradas tremendas, y él se pregunta, Nocerino, si eso no estará ya un poco pasado de rosca, si eso no estará agotándose, ¿no? Es muchísimo lo que ha entrado ahí. Y aquí una estacionalidad muy curiosa que hay en Estados Unidos en el mes de abril, que vamos a entrar dentro de 15 días, porque es un mes que en Estados Unidos está caracterizado por el tema de impuestos, ¿no? Y tienen el Tax Day, día de pago de impuestos, y además hasta este día se puede poner dinero en los fondos de pensiones con efecto retroactivo para el ejercicio fiscal anterior. Entonces, abril tiene una peculiaridad muy curiosa, que es que empieza subiendo porque hay mucho dinero que está entrando en el último momento en esos fondos de renta variable para poder beneficiarse del ejercicio fiscal anterior. Luego, conforme se acerca el día de pago, hay caídas porque el cash se reduce por todos estos pagos, y una vez que pasa el día de pago, pues hay una subida importante porque los fondos aún tienen mucho dinero que les ha entrado para beneficiarse hasta el último día, pero que aún no lo han aplicado a bolsa. Entonces, abril es uno de los meses más alcistas del año por este motivo fiscal en Estados Unidos, aunque no siempre es así. Esto es un promedio, que hay años que se cumple y hay años que no se cumple. También Nocerino llama la atención sobre otra de las claves de la semana, que ha sido la fortísima entrada de dinero en monetarios. Unos monetarios que, claro, les están rentando el 5 y pico por ciento, pues mucha gente, ¿para qué se va a arriesgar en la bolsa? Si se lleva seguro un 5 y pico por ciento sin ningún riesgo, no para de entrar dinero, y como vemos, pues ha ido a una tasa récord de 7,2 billones. Claro, aquí lo que se pregunta es si todo esto pasara a bolsa, se pregunta Nocerino poco más o menos, pero históricamente, ya lo he comentado muchas veces y he publicado en este mismo vídeo algunos estudios bastante completos al respecto. Históricamente no pasa tan rápido el dinero de monetarios a bolsa. Se necesitan bastantes meses para que eso suceda. No sucede nunca de una manera inmediata. Eso es que no ha habido ninguna excepción histórica al respecto. Y encerramos a Nocerino y pasamos a otro tema. Liquidez. Ya saben que la liquidez es lo que guía a los mercados hoy en día. La liquidez y envidia, diría yo. Si la liquidez baja, difícilmente el mercado sube. O se queda parado o se cae. Si la liquidez sube, el mercado está bien. ¿Cómo va la liquidez? Pues bien, gracias. Miren, pues parecía que se había estancado, pero vuelve a subir. Ha vuelto a romper máximos, y aunque el mercado está subiendo mucho más aceleradamente que lo que está subiendo la liquidez, pero bueno, el caso es que la liquidez sube. Más moderadamente, pero sube. Por mucho rollo que haya, que si tipos restrictivos, que si no sé qué, que si no sé cuántas, la liquidez sube. Y esto al mercado le parece maravilloso y le justifica sus subidas. Y le importa un bledo la macro, la micro y todo lo que queramos. Nvidia y esto. Y esto no va mal. Tengamos en cuenta otro factor. Ojo a la lectura de ayer de repos, que es nuevo récord en el proceso de vaciamiento que lleva. 413.900 millones de dólares, mínimo de 3 años. 413.900 millones de dólares. Más de 100.000 millones que el día, menos de 100.000 millones que el día anterior. Se está quedando el Tesoro sin su principal fuente de recursos. El repo inverso parece que se va a vaciar. Tenían razón todos los analistas que decían que hacia finales de marzo, finales de abril no iba a quedar dinero ahí. ¿Y ahora qué? ¿De dónde se saca más dinero el Tesoro, aparte de sus otras fuentes habituales? Pues está clarísimo. Powell y Waller ya lo han advertido, y esto ha sido otra de las claves de la semana. Me gustó muchísimo la valentía de McElligott, que pasa del borreguismo, del consenso con el establishment y todas estas cosas. McElligott, sin pelos en la lengua, dijo literalmente: señoras y señores, lo que está preparando la Reserva Federal ante el problema de los repos inversos y el problema de todos los problemas que tiene el Tesoro para seguir manteniendo este disparate de incremento de deudas es
una QE, atención a las palabras, una QE permanente, indirecta o encubierta, como lo queramos llamar. Y esto al mercado le encanta, porque lo que va a hacer la Reserva Federal es tapar los agujeros del Tesoro, que no los puede tapar con los repos inversos, que estaba cogiendo dinero ahí la cuenta del Tesoro, ni los puede tapar dándole directamente dinero a la Reserva Federal, porque está en pérdidas el año pasado y hasta que no recupere esas pérdidas la ley no le permite hacer esas transferencias directas, entre comillas. Lo que va a hacer es comprarle deuda pública a corto plazo. Y eso McElligott lo califica de QE encubierta, permanente, además, que va a durar mucho y, en todo caso, indirecta o medio escondida. Pero eso va a estar ahí. Y eso al mercado le gusta. Eso es un factor en contra de lo que he dicho de que a lo mejor se estanca, porque cuando eso empiece le va a favorecer mucho al mercado. Al final esto es muy importante. Y de hecho McElligott decía, con esta liquidez creciente que va a entrar ahí y tal y todas estas cosas, lo único que podría darle la vuelta al mercado es que Nvidia se cayera. Lo decía así de claros. Y creo que acaba de resumir McElligott de una manera magistral lo que hay. Y no seré yo quien le enmiende la plana a un analista tan bueno como es McElligott de Nomura y que tampoco amigo de seguir a la manada, ¿no? Creo que es lo más importante del vídeo. Por mucho que tengamos divergencias, como he dicho al principio, por mucho que todo, la liquidez está apoyando al mercado. Los líos que se lleva la Reserva Federal por detrás de bastidores están favoreciendo al mercado. ¿Qué le está perjudicando? Su propia sobrecompra y que depende prácticamente ya de Nvidia. Si Nvidia sigue subiendo, esto va a seguir subiendo. Y los que hayamos tomado algunas tomas de beneficios por ahí, pues a lo mejor hemos sido demasiado prudentes. O no, nunca se sabe con eso. Pero si sigue subiendo Nvidia, esto va a seguir subiendo. Y si Nvidia corrige, pues corregirá. Ya está. Así de fácil. ¿Que esto es un disparate y un poco loco? Pues sí, pero el mercado hace lo que quiere, no lo que nosotros queremos. Y nosotros tenemos que ser humildes y adaptarnos a lo que hace el mercado. Haga locuras o haga cosas razonables. El mercado es soberano y es el que manda, no nosotros. Tenemos que ser humildes e intentar adaptarnos lo más rápidamente posible. La capacidad de cambio honesto es absolutamente vital. Decir, por otro lado, que la bolsa está en burbuja, pues es un error muy gordo, a mi modo de ver. El que está en burbuja es Nvidia. Está carísimo, ¿no? Para mí está en burbuja, pero bueno, está carísimo. Pero digamos que el mercado lo único que tiene es pues un poco caros ese sector de inteligencia artificial, pero el resto pues tampoco está tan caro. Al final, los 10 valores más grandes están con un PER de 25, que es caro, pero bueno, para lo caros que suelen estar, es caro. Estos están caros, han llegado a estar mucho más caros, que esa es otra, no están al límite. Fíjense hasta dónde pudieron llegar en el 2000. No estamos en burbuja generalizada, ni de broma, vamos, ni de lejos, pero es que ni remotamente. Pero claro, si es que si le quitas además al SP500 esos 10 valores, está en 19 veces. No está barato, no es un buen momento, desde luego, para comprar a largo plazo, pero podría estar mucho peor. El 2020 llegó a 22 veces ese resto de valores y en el 2000 llegó a 21. Entonces, en burbuja no estamos. Están algunos, algún sector, pero nada más. Este gráfico yo creo que es como muy claro. Con todo esto de los 7 magníficos, y quizá que están demasiado caros, pues se ven cosas curiosas como esta. Si tomas la capitalización bursátil combinada de los 7 magníficos, te vas a 13,4 billones. Si te vas a la capitalización de todo el oro, te vas a 16,1. Ya están casi alcanzando a todo lo que vale el oro en conjunto, los 7 magníficos. Y aquí tienen un dato bastante interesante para los más matemáticos. Aquí se compara la beta de Nvidia, alcista y bajista, es decir, cómo influye en cada índice. Para quien quiera tener esos datos, ahí lo tiene todo. En el Nasdaq, en el SP500, en el Russell 3000, en el SP500 y los 7 magníficos, en el SP500 de igual ponderación. En fin, ahí lo tienen todo. Para quien le pueda interesar, que puede parar el vídeo y darle un vistazo. Los hedge fund
Como todas las semanas, me gusta darles un vistazo porque ya saben que están teniendo unas pérdidas acumuladas extraordinarias porque insisten en estar cortos a pesar de ir contra la tendencia. Bueno, pues en esta semana no solo siguen cortos, sino que, como pueden ver, han aumentado sus cortos a máximos de 34 semanas. Así que están cortísimos. Y un tema importante, me parece a mí, dentro de que las perspectivas de inflación se están complicando, hay un factor que favorece, que tranquiliza un poco. Todos temíamos que con el lío de los UTIs, el Mar Rojo y algunas cosas que están pasando también en el Canal de Panamá, por otros motivos, pues se pudiera disparar otra vez el coste de los fletes. Como pasó en el 2021, que nos costó carísimo, ¿no? Nos causó una explosión inflacionista posterior tremenda, ¿no? Porque se habían incrementado los costes. Esto parece que se ha tranquilizado. Sí ha subido, es evidente, estamos aquí, pero estamos lejísimos de los repuntes peligrosos. Se ha estabilizado bastante la situación. Las compañías están buscando rutas alternativas. No todo el comercio pasa por ahí. En el 2021, a causa del COVID, claro, afectaba a todo el comercio global. Ahora solo afecta a determinadas mercancías que pasan por esa zona. Entonces, no parece que esto vaya a ser gravísimo. No es favorable, pero no es gravísimo. Es un factor que parece que se está estabilizando y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. No obstante, el petróleo, pues aunque este no sea un factor tan decisivo como a lo mejor se pensaba, pues sigue bastante tenso. Como podemos ver, ayer llegó a 81,04. Está ya en niveles no aún preocupantes, pero ya digamos que a $4 o así de empezar a preocuparnos. Al final la correlación entre el IPC y el petróleo es total. Y si sigue subiendo va a poner las cosas difíciles. Lleva ya una subida de $20 desde diciembre del año pasado. Ese petróleo a 60 y tantos favorecía muy mucho la corrección a la baja de la inflación, pero desde entonces ha subido una barbaridad. Y empieza a ser ya un poco inquietante. La subida parece que está consolidada, ya rompió definitivamente la media de 200 y ya les digo, los analistas calculan que por encima de 85 en unos pocos meses la afectación sobre la inflación podría ser ya fea. Vamos a ver qué pasa. Además, no solo ha subido por estos líos con los UTIs, que ya han visto que está esto más o menos estabilizado, sino también porque ha habido varios datos de demanda que han sido buenos y también pues por el convencimiento que tienen, que lo han manifestado en numerosas ocasiones, de que van a seguir con las reducciones de la producción, sobre todo Arabia Saudita, que al final es media OPEP, ellos solos, por no decir 3/4 partes de la OPEP. Y el último protagonista que nos quedaba por hablar de la semana pues ha sido el Bitcoin. El Bitcoin se sigue basando en un hecho fundamental, que es que le sigue entrando muchísimo dinero en los ETFs que se aprobó la SEC hace poco. Para que se hagan una idea, la entrada de dinero que ha tenido estos 11 ETFs desde que los aprobaron, que tampoco hace tanto, ya supera casi los 70.000 millones de dólares, es decir, que ya sería más dinero el que hay en esos ETFs que, por ejemplo, en el ETF más grande de oro. No en todos los ETFs de oro, en el más grande. Vamos, que estamos hablando de cifras considerables. Si nos vamos al gráfico de semanas, pues podemos ver que está luchando con la zona de máximos históricos que tiene por aquí. Ahora mismo la está pasando, pero no es seguro. Tiene ahí un poco de lío entre 65.000 y 69.000. Un escape definitivo le puede llevar a cualquiera sabe dónde. Y el soporte pues hay que verlo ahí. Ahora está teniendo una corrección algo violenta. En cuanto los demás activos de riesgo pues aflojaron un poco, el Bitcoin también corrigió, pero a nivel gráfico ni siquiera lleva una sola vela por debajo del RSI en 60, y lo primero que tendría que hacer es perder el Kijun, que está muy lejos, que está aún en 62.300. En el último tramo de subida se fue parando siempre ahí, en todas las correcciones que tuvo. Nos vamos, como siempre, en los 10 últimos minutos de vídeo a repasar lo que nos tenga que decir Michael Hartnett. Como siempre, todos acertamos, todos fallamos, pero aquí siempre tenemos sentido común.
Sigue sin activarse la señal de venta de su sistema Bull Bear, antes que nada, está en 6,5. La señal de venta, según él, se activa en 8. Yo creo que se activa a partir de 7. Ha habido ya muchas caídas a partir de ahí, pero el hecho es que no la alcanza. Se llevan en 6,5, 6,4, por ahí por esa zona, desde hace varias semanas. Así que por ahí aún no hay peligro. Vamos a aprovechar el GPT-4 para traducir estos primeros 3 párrafos. Como traduce bastante bien, pues así me ahorro yo de estar cavilando para traducirlo yo mismo con lo malísimo que soy en inglés. Así que vámonos ahí y vemos lo que nos dice. Esta frasecita tiene mucha carga de profundidad. Ya saben que zeitgeist, esto significa literalmente ideología predominante o algo así. Dice, el viejo mundo está muriendo y el nuevo mundo lucha por nacer. Ahora es el tiempo de los monstruos. Esto tiene mucha carga de profundidad, ¿eh? No sé a qué quieren calificar en Bank of America como monstruos, pero a algo se refiere en concreto. Dice, esto lo ha dicho el jefe del Banco Central sobre la hegemonía del dólar estadounidense en la conferencia de Bank of America. No sé exactamente qué ha querido decir con eso. Bueno, datos más concretos y más claros. Claro, esta reflexión que hace Hartnett, la inflación está repuntando, por mucho que se empeñen los analistas en quitarle importancia. Y claro, dice, al final, la inflación general / subyacente de Estados Unidos tiende a moverse en el 3,64% para junio cuando la Reserva Federal vaya a bajar los tipos. Claro, esto dice implícitamente la Fed tolera una inflación más alta porque quiere aliviar la carga de deuda de Estados Unidos. Se refiere al pastón que está pagando el Tesoro por estos tipos de interés, por toda la deuda que está emitiendo, que recuerden que sube a un ritmo de 1 billón cada 100 días. Bueno, creo que luego lo dice más abajo. Claro, dice, esto que va a hacer la Reserva Federal, que claramente lo va a hacer para aliviar la carga de la deuda, le va a restar credibilidad política y esto podría llevar al dólar a ser más débil. Y a su vez podría ayudar a que las criptomonedas y el oro sigan subiendo. Una reflexión bastante interesante. Y esta reflexión pues también es muy interesante. Dice, en los primeros 5 meses del año, el gasto del gobierno de Estados Unidos ha aumentado un 9% interanual entre gastos militares y pagos de intereses. El déficit presupuestario ha aumentado un 15%. Y la deuda del gobierno, que esto es justo lo que yo decía antes, la deuda del gobierno ahora aumenta $1 billón cada 100 días. Claro, evidentemente, los bonos del Tesoro, la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amenazan con romper resistencias de rentabilidad. Esto que hace Hartnett es un poco como decir, todo muy bonito, ya sé que no me hacéis caso, pero todo esto es cierto también, y es verdad. Vamos a traducir con el ChatGPT este párrafo que tengo subrayado en azul, que me parece también importante, y dice que el entorno macroeconómico ya no es el de ricitos de oro que estábamos viendo en el último trimestre del año pasado. Y es verdad, se lo he hecho yo reflexionar a todos ustedes antes. Estamos hablando de que esto tiene mucha pinta de esta inflación, y lo que dice Hartnett aquí, que da la sensación de que si empezamos a ver ya esto en primer trimestre, segundo trimestre, estamos en un camino de esta inflación. La inflación está volviendo a subir en los mercados desarrollados y emergentes. Entonces dice que, por ejemplo, los bancos centrales de emergentes están pausando los recortes por eso, mientras que el mercado laboral de Estados Unidos finalmente muestra fisuras. Y ahí pone varias cosas que según él pues son fisuras en el mercado laboral. Total, que Estados Unidos en el último trimestre del año pasado, crecimiento del 3%, inflación del 2%, todo era una maravilla, ricitos de oro, pero esto está girándose rápidamente y en el primer trimestre lo que vamos a ver es un crecimiento por debajo del 2% y una inflación del 3-4%. Y esto en el pueblo de Hartnett y en el mío también se llama estanflación, cosa que no esperen que ningún político pronuncie esta palabra. Eso seguro. Eso seguro. Y advierte de la subida del petróleo también, que está superando al Nasdaq en lo que va de año.
Entonces aquí a continuación pone un gráfico en el cual pues refleja un poco su opinión de que la inflación, que estaba muy cómoda y muy baja y todo muy de cara al objetivo, pues se va a complicar. Entonces da varios escenarios. Su escenario promedio sería este, con subidas mensuales del 0,3, me parece muy realista. Esto la llevaría otra vez al 3,6. Y ahí sería donde empezaría a bajar tipos la Reserva Federal. Bueno, pues un poco por todas estas circunstancias que comenta Hartnett y que también hemos comentado nosotros antes. Los flujos de fondos durante la semana, ya hemos comentado que había entrado mucho dinero en bolsa, monetarios, una serie de cosas. En bolsa han entrado 55.700 millones. Ojo, porque estamos hablando de récord. O sea, ha entrado muchísimo dinero en bolsa. El récord anterior fue de 53.000 millones en marzo del 2021. 49.700 millones a cash, casi nada. 7.900 millones de entrada también en bonos. Y mucho dinero entrando en el Bitcoin y compañía. Ya lo ven ahí. 3.400 millones. Y salidas del oro de 400 millones. Ya destaca la superentrada en cash, los monetarios y demás, 49.700 millones. Si anualizamos lo que está entrando últimamente, se iría a una entrada de 1,5 billones. Una barbaridad lo que está entrando ahí. En criptos, récord semanal, con esos 3.400 millones. Y si anualizáramos el nivel de entradas que están teniendo las criptomonedas, nos iríamos a 54.000 millones anuales. Aquí habla de su indicador y nos vamos a ir a este último párrafo, que es el último que nos da con análisis. Bien, lo traducimos con el ChatGPT y lo que nos dice es que las acciones de Estados Unidos, las criptos, la bolsa de Japón y los bonos corporativos, dice que zumban de euforia ante la perspectiva de que va a haber recortes de la Reserva Federal en un entorno de economía ricitos de oro. Ya saben que él cree que ese escenario no es posible y que no va a haber un escenario de ricitos de oro como se está creyendo, sino un escenario estanflacionista. Además llama la atención, esto es un tema importante también, sobre que los spreads de crédito de grado de inversión están cerca de los mínimos de antes de la crisis financiera y del disparate del 2021 que fue seguido por la caída del 2022. Otro indicador más que nos muestra exceso de confianza. Cuando estos spreads de los bonos corporativos, aunque con grado de inversión, son tan bajos, no suele pasar nada bueno. Ya ven cómo acabo aquí con una crisis, aquí con otra y aquí con otra. Y estamos otra vez igual. Hay muchísima confianza en el mercado, mucho exceso de confianza. También dice que las acciones de bancos de Japón están en su nivel más alto desde el 2008, porque se supone que se está dando el fin de la deflación en Japón, aunque aún llegaron más alto en la burbuja de 1990. Dice Hartnett que en las burbujas de mercado, él ya saben que él sí cree que hay una burbuja, yo creo que solo muy limitada, las burbujas de mercado, Japón, Internet, China, la macro, la política monetaria, las tasas, todo es irrelevante hasta que los bancos centrales o las tasas reales causan el estallido. Vamos, lo que estamos viendo ahora, que al mercado le importa un pimiento casi todo y que la posibilidad de que esto estalle, pues podría ser que algún banco central empiece a causar ese estallido. Y dice, pero si la primera subida de tasas del Banco de Japón de febrero del 2020, desde febrero del 2007 a la próxima semana, o sea, lleva a Japón sin subir los tipos tropecientos años, como podemos ver. Además tenemos un mercado laboral en Estados Unidos más débil. Esto ya lo hemos razonado. Recuerden que el paro ha subido a 3,9%, que es el nivel más alto en bastante tiempo en Estados Unidos. Y además que tenemos una credibilidad monetaria y fiscal de Estados Unidos menguante. Yo diría que nula. Ahora mismo los mercados y grandes inversores no confían nada en los bancos centrales. Bueno, pues esto está causando un yen más fuerte, spread de crédito más amplio, mayores rendimientos de bonos.
y dice, una nueva ronda de estanflación significaría, o sea, si acierta en el escenario que él está planteando, significaría un rendimiento superior del oro, las materias primas, las criptomonedas y el efectivo. Eso sería lo que él cree que puede hacerlo bien. Y hasta aquí, pues lo más relevante que nos cuenta Hartnett. No olviden, si lo digo al final no lo escucha nadie, que si les ha gustado este vídeo denle un like o suscríbanse al canal, que nos viene muy bien para seguir siendo relevantes en YouTube. Que no se les olvide. Y active la campanita. Bueno, pues como decía, hasta aquí Hartnett, un Hartnett que como ven lleva muchísimo tiempo sin atreverse a dar pronósticos de lo que va a hacer el SP500, un Hartnett que ha sufrido mucho porque como él basa sus análisis en macro y el mercado ha dejado de hacer caso a la macro, pues ha tenido muchos reveses y está prefiriendo un poco pues analizar la situación general y no meterse en más previsiones. Pero que yo creo que sigue diciéndonos cosas sensatas y que debemos tener muy en cuenta y que debemos incorporar a nuestro análisis. Y hasta aquí llegamos. Se me ha olvidado dar el disclaimer legal, lo doy ahora. Recuerden que todo lo que he dado son mis opiniones, no son recomendaciones, eso es completamente ilegal y que dado que mi profesión principal es el de socio y director de inversiones en una entidad regulada, podría tener algunos conflictos de intereses con mi segunda profesión o actividad, que es la del periodismo económico. No los tengo, pero tengo que advertir que los podría tener. Bueno, pues lo que les digo todas las semanas, hasta aquí llegamos con el análisis. Recuerden que yo me equivoco más con una escopeta de feria, por lo tanto, no me hagan un caso excesivo, simplemente pues si ven alguna idea que les doy, que les puede servir para incorporar a su propio análisis, que es el único que vale, pues bienvenida sea. Pero no me hagan demasiado caso, por favor, ni a mí ni a nadie. Que aquí nadie ha inventado la pólvora y todos nos equivocamos muchísimo. Lo que hay que hacer es escuchar a la gente que por lo menos habla con buena voluntad y que son muchos y sacar ideas de aquí y de allá que nos puedan servir. Pero el análisis lo tiene que hacer usted solo, que es el único que sabe sus circunstancias y sus posibilidades. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí desde todos los rincones de Hispanoamérica. Les deseo que pasen un buen fin de semana y les espero pues mañana domingo con el pequeño vídeo breve de reflexión que hacemos cada semana pues ese mismo día. Hasta pronto, que descansen y que disfruten mucho de la familia, los buenos amigos, que es lo mejor que tenemos en la vida. Gracias.